Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Para reflexionar de la problemática nacional en corrupción, transparencia y reformas electorales, llegó al país este jueves la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio. La Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo de TEI en Honduras, compartió que Ferreira, de origen argentino, presidió Poder Ciudadano, que es el capítulo de Transparencia Internacional en su patria, dará una conferencia magistral sobre reformas electorales en un hotel de la capital. En su periplo se reunirá con delegados de ONGs no gubernamentales, sector privado, academia, cooperación internacional, funcionarios de entes del Estado y medios de prensa nacionales. Ferreira Rubio tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue asesora principal de delegados y senadores del Legislativo argentino y asesora del Comité Constitucional de la Cámara de Representantes del Senado y de la Oficina Nacional de Contabilidad. Actualmente se desempeña como consultora independiente. Su acervo intelectual abarca publicaciones de cultura democrática e instituciones políticas, política comparada, gobierno por decreto, ética pública y parlamentaria, financiamiento de los partidos políticos y sistemas electorales, entre otros. Fue elegida para el Consejo de Transparencia Internacional en 2008 y 2011 y luego asumió como presidenta de la organización en el 2017. Acerca del combate a la corrupción en Honduras, sus anfitriones de la ASJ enfatizan la necesidad de una cultura de colaboración entre entes públicos y sociedad civil para aplicar medidas integrales, dirigidas y orientadas a la sostenibilidad y transparencia en procesos de gestión pública y fortaleza de la institucionalidad gubernamental. Ferreira es autora de numerosas publicaciones sobre cultura democrática, instituciones políticas, política comparada, gobierno por decreto, ética pública y parlamentaria, financiamiento de los partidos políticos y sistemas electorales, entre otros. Como entidad de sociedad civil, Transparencia Internacional promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política a nivel parlamentario. Fue fundada en 1993 y anualmente publica el Índice de Percepción de Corrupción, una lista corporativa de corrupción a nivel mundial. Su sede está en la ciudad de Berlín, Alemania, y opera en más de 70 países. En el plano mundial, Transparencia Internacional cuenta con apoyo del magnate y filántropo húngaro George Soros, creador de la Fundación Sociedad Abierta. Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder para beneficio privado en perjuicio de la sociedad en general, que a su vez depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. La entidad está formada por más de 100 delegaciones, oficinas locales y organizaciones filiales que luchan contra la corrupción en sus respectivos países. Las delegaciones de Transparencia Internacional cuentan con expertos locales idealmente posicionados para determinar prioridades y enfoques adecuados para combatir la corrupción en cada país. En el año 2016, Transparencia Internacional gestionaba un presupuesto de 24.178.409 euros. Su principal fuente de financiación son agencias gubernamentales de diversos países, especialmente de Alemania y otras multilaterales como la Comisión Europea, además de fundaciones y el sector privado. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles. Estamos cerrando la semana. Hoy es viernes ya, 16 de noviembre. Estamos un poquito más de la mitad del 11º mes del año, casi cerrando ya este 2018. Recuerde, si usted va a salir de su casa, puede sintonizarnos también en Radio Visión Honduras en la 90.1 en la capital del país, Tegucigalpa, en la capital industrial del país en la 90.9. En el Atlántico de Honduras, en Tela, Ceiba, todo el litoral atlántico en la 105.5. En la zona central del país en la 90.3, en Comayagua, Ciguatepeque, La Paz, el lago de Yojoa. Y en la cálida Choluteca nos puede sintonizar en la 90.5. Hoy tengo 3 distinguidos invitados. Vamos a hablar de temas importantes, de temas que son no solo de importancia para el país, sino que para el mundo. El tema de la corrupción y cómo debe mejorar para que los dineros que se manejan no se desvíen hacia las cuentas privadas de funcionarios o que
se coludan empresarios y funcionarios para crear corrupción y afectar los países, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos los países latinoamericanos tantos problemas económicos y que necesitamos que los funcionarios y los empresarios, los que formamos parte de los países, tengan la mayor transparencia posible para tener una América Latina más grande, más desarrollada, más educada. Está conmigo doña Delia Ferreira Rubio, ella es Delia Matilde, es de nacionalidad argentina, nació en Córdoba y está conmigo esta mañana. Bienvenida, es un gusto que esté en Canal 11. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en Tegucigalpa de nuevo. Bien, don Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa de Honduras. Raúl, un Carlos, placer, ¿cómo está? gracias. Gusto en saludarlo. Gracias, Iván. El coordinador de incidencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa también, don Omar Rivera. ¿Cómo está, Omar? Buenos días, Raúl. Contento de estar aquí nuevamente en su programa. Bien. Dígame, bien sea Delia, ¿cómo lo han recibido estos dos caballeros para empezar? Muy bien, son amigos de hace años, así que estoy en familia. Además, los capítulos de transparencia, particularmente los de Latinoamérica, tenemos una relación muy estrecha de años, así que estamos muy a gusto aquí. Ayer tuvo una importante reunión con el fiscal y otras personas. ¿Qué han platicado con el fiscal, el abogado Chinchilla? Las dos reuniones fueron muy importantes y conversamos sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, de fortalecer la institucionalidad en la lucha anticorrupción para que realmente la tarea sea eficaz, la necesidad de contar con equipos que estén capacitados y con el respaldo suficiente, obviamente, de las autoridades en materia de presupuesto, por ejemplo. Muchas veces en nuestros países lo que sucede es que se crean las instituciones, pero luego no se les da el presupuesto necesario, o se trata de poner cortapisas o presionar a estos entes de control que son claves para que la democracia funcione adecuadamente. Sí. Omar, ¿qué dice el abogado Oscar Armando Chinchilla? Bueno, en primer lugar, satisfecho de que se ratifica el apoyo del capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. La Asociación para una Sociedad Más Justa es el capítulo nacional de Transparencia Internacional y a lo largo de los últimos años se ha venido trabajando de la mano y viendo nosotros los resultados positivos en la persecución penal, en el combate de la corrupción, y el hecho de que Delia Ferreira haya visitado al fiscal, él lo sintió como un respaldo desde la sociedad civil al trabajo que se ha realizado, colocando nosotros sobre la mesa que, si bien es cierto se ha avanzado, se han dado pasos importantes, todavía hay grandes retos y desafíos, especialmente en materia de reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades. Fue una charla interesante y una oportunidad para que el fiscal general de la República también pudiera obtener por parte de Delia mucho de su conocimiento, de su experiencia y de tener un panorama global de lo que es esta lucha en contra no solamente de la corrupción, sino de la impunidad, que ha sido realmente en el país el factor determinante para que muchos funcionarios públicos, empresarios y otros actores de la sociedad hayan abusado, hayan transgredido la ley y se hayan enriquecido de manera ilegal. Sí. Don Carlos, ¿usted qué comentario tiene? Bueno, el trabajo del fiscal general del Estado obviamente ha sido complejo, creo que no podemos desconocer el contexto que vivimos. Sin embargo, nosotros reconocemos, y lo hemos venido diciendo en los últimos 5 años, los casos que se han manejado de corrupción en el país duplican a los que en 20 años anteriores se habían hecho. Entonces, creo que eso lo reconocemos y es importante. Por otro lado, también hay sectores que están buscando los mecanismos para impedir que esa lucha avance. De hecho, hemos estado denunciando cómo se han venido haciendo algunas acciones para retroceder, incluso con algunas legislaciones que nosotros consideramos que son un retroceso a estos avances que son importantes, obviamente, que hemos tenido y que lo podemos visualizar cuando por primera vez, yo creo, en la historia del país, tenemos altos funcionarios que están siendo procesados
los partidos políticos incluso han estado siendo cuestionados fuertemente por el tema del financiamiento de las campañas políticas, y esto para nosotros como capítulo de Transparencia Internacional, pero para el movimiento en general, es vital porque el financiamiento a la política sin duda es un elemento que ha contribuido a que la democracia se vaya debilitando en nuestros países. Entonces hablamos de estos temas, hablamos sobre los retos futuros que hay y bueno, nuestro acompañamiento decidido a todas aquellas acciones que vayan orientadas a fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, la independencia, por supuesto, y la fuerza con la que deben actuar para reducir la impunidad en el país. Sí, en Honduras, Transparencia Internacional, la gente la liga como la institución que dice qué país es el más corrupto, quién es menos corrupto, y cuáles son los niveles, qué tan bajos o qué tan alto es la corrupción en los países del mundo. Pero ¿qué es Transparencia Internacional? Bueno, Transparencia es una organización de la sociedad civil que tiene capítulos en 112 países del mundo y tiene su sede central en Berlín y trabaja por la transparencia. Eso supone luchar contra la corrupción, pero también prevenir la corrupción. Uno de los instrumentos que nosotros publicamos año a año no es un ranking de quiénes son más corruptos, aunque la gente lo percibe así, sino un índice de percepción de la corrupción en el sector público de los países. Ese es el índice más conocido de Transparencia Internacional, aunque tenemos muchos otros como lo último que se ha publicado, el índice de los países que exportan corrupción, que es muy interesante también y tiene que ver con la convención de no pagar sobornos en el extranjero. Pero volviendo al índice, el índice lo que trata de reflejar es cómo son percibidos los sectores públicos de los países. Y eso ordena a los países entre 100 puntos los países percibidos como transparentes y 0 los percibidos como muy corruptos. Y esto no quiere decir que en esos países que rankean muy bien, como Nueva Zelanda o Dinamarca, al tope de nuestra escala, que no haya corrupción en esos países. Acaba de haber un escándalo fenomenal con el Danske Bank, precisamente en el país que va segundo en nuestro ranking de este año. La corrupción puede aparecer en cualquier país, en estos que están muy bien o en los nuestros que no están tan bien en Latinoamérica. La diferencia entre los países, y eso en parte explica por qué aparecen mejor o peor en el ranking, es cómo reaccionan frente a la corrupción. Cuando se da un caso de corrupción y un país pone en marcha sus instituciones para investigar y sancionar en tiempo oportuno, y la sociedad reacciona diciendo, bueno, a estos no los votamos más porque son corruptos, esos países tienen una preparación que muestra que están listos para actuar contra la corrupción. En otros países, lamentablemente, estalla un escándalo, la semana que viene estalla otro escándalo, las instituciones llegan tarde, cuando son independientes, a veces ni siquiera tenemos instituciones independientes, y la sociedad en muchos casos dice, roban pero hacen, y entonces los seguimos votando. El mensaje es tremendo porque es la impunidad total. ¿Qué piensa cuando... Es que eso que dice, lo he escuchado en varios países de Latinoamérica, roban pero hacen. Usted como presidenta, ¿qué piensa de eso? Yo creo que cuando el pueblo comienza a pensar así. Creo que es un error garrafal porque el mensaje que se manda hacia la clase política es sigan nomás que no va a pasar nada. Van a seguir teniendo poder, van a acceder a los recursos públicos para utilizarlos. Pero fíjense, hay un dato interesante en el último Latino Barómetro que se publicó hace 2 semanas. Cuando le preguntan a la gente sobre cuáles son los problemas del país, la corrupción en promedio en Latinoamérica aparece tercero. Cuando le preguntan cuáles son sus problemas a nivel individual, la corrupción no aparece. Y esto tiene que ver con que la gente no hace la vinculación entre más corrupción implica menos educación, menos salud, menos desarrollo para el país. Y es algo que nosotros debemos enfatizar. Las víctimas de la corrupción somos los ciudadanos. Yo he participado en algunas campañas dentro y fuera del país y lo que usted está diciendo es totalmente correcto. En algunas encuestas que hacíamos, la corrupción aparecía en 4º lugar y lo que usted dice es lo correcto, la falta de salud,
la falta de educación, la falta de trabajo, proviene de la corrupción. Claro. Pero la gente al parecer no lo percibe así, no percibe que la corrupción es algo grave, sino que ahí está, pues. Lo he visto en varios países Sí. de Latinoamérica y Centroamérica especialmente, que la gente no se da cuenta lo que eso significa la corrupción. Gracias. Lamentable, Raúl, lo que pasa. Y mientras escuchaba a Adele y con su reflexión ahorita, vino a mi mente una imagen de hace unos minutos. Mientras venía para acá, pasé por el hospital escuela. Y hay una cola enorme de madres con sus niños haciendo fila para lograr un cupo para ser atendidos en el hospital escuela. Y esto lo digo porque al final, nosotros que hemos estudiado todo este tema del sistema sanitario, hemos detectado y lo hemos denunciado justamente por la corrupción. Entonces, como solemos decir, la corrupción mata, particularmente en países como los nuestros, donde tenemos niveles altos de pobreza. El hecho de que un funcionario o varios funcionarios roben o busquen mecanismos para infringir la ley, para apropiarse de recursos, afecta directamente al ciudadano. Y en el caso particular en Honduras, lo vemos reflejado hoy en que tenemos por lo menos 7,000 hondureños que no pueden recibir una cirugía, están en lista de espera, de los cuales van a morir muchos, porque alguien está manipulando el sistema, y esto justamente afecta de manera individual. Obviamente afecta al país, pero lo triste y lo más doloroso, creo que debe provocar una reflexión profunda en nosotros y en el liderazgo, es que está afectando con más fuerza a los más pobres del país, que en el caso nuestro obviamente son las mayorías. Así es que tenemos que hacer un trabajo, y ayer reflexionábamos nosotros con Delia cómo desde la sociedad civil tenemos que ir buscando mecanismos, estrategias para revertir esta situación y provocar que la ciudadanía también pueda reaccionar y que podamos de manera colectiva, como gremios, como grupos, generar las presiones necesarias para reducir esa percepción y lograr que haya una movilización para luchar y combatir la corrupción. Omar, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que aquí hay un elemento importante de sensibilización a los ciudadanos para que eleven el nivel de intolerancia a la corrupción, porque los niveles de aceptación son culturalmente bastante importantes en el país. Bueno, nosotros que hemos estado a lo largo de los últimos años vinculados a la vida pública y a sectores políticos, fácilmente podemos ver cómo algunos que son diestros para robar, que son diestros para transar, reciben el reconocimiento por parte de muchos sectores de la sociedad, inclusive ubicándolos con la etiqueta de que son vivos, de que son sumamente admirables en términos de su capacidad de poderse desenvolver. Y aquel que no actúa así, aquel que actúa de forma honesta y correcta, es el tonto, es el que no tiene espacio ni en la política ni en la administración pública. Entonces, tomando en cuenta de que en Honduras existe un elevado nivel, en Honduras y en América Latina, un elevado nivel de impunidad para quien ejecute el acto de corrupción, algo que pudiera venir a hacer contrapeso es que no existe una impunidad social a la corrupción como normalmente sucede. Pero tiene que ver mucho para que la gente comprenda. Huguet Label, expresidenta de Transparencia Internacional, que estuvo aquí hace más o menos unos 4 años, en una frase lapidaria decía: la corrupción mata, sin duda alguna, una verdad inobjetable. La corrupción tiene un impacto negativo, una carretera mal diseñada, una carretera que rápidamente se destruyó y provocó un accidente, la falta de medicamentos, como decía Carlos, esa mora quirúrgica, la falta de respuesta por parte de los centros asistenciales. La corrupción mata cuando, por ejemplo, no se invierte porque se roban el dinero en las secretarías de educación y condenan a millones a la pobreza, condenan a millones
a no tener una vida próspera como consecuencia de no estar preparado para enfrentar la misma. En tal sentido, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo muy importante. Yo creo que en el país el tema se volvió relevante en los últimos años. Hubo la atención por parte de las autoridades, se buscó asistencia técnica externa, hemos visto el mejoramiento del desempeño por parte del Ministerio Público, pero todavía hay retos en el Tribunal Supremo Electoral de Cuentas, hay retos en el Poder Judicial, hay retos importantes en la administración pública, en las distintas secretarías de Estado, pero esto va a mejorar en la medida sigamos presionando y que los medios de comunicación, tal cual lo hace hoy usted en este programa, permitan que estos temas sean discutidos. Transparencia Internacional tiene programas globales y además ejecuta iniciativas en los países a través de capítulos nacionales. Esos capítulos, ¿qué se les asigna y qué deben hacer? Para el caso, el capítulo de Honduras. Bueno, el capítulo de Honduras, mis colegas pueden contar qué es lo que está haciendo, es uno de los capítulos más activos en la región. La organización global lo que fija es una estrategia común con algunas prioridades, pero cada capítulo tiene flexibilidad para desarrollar sus programas, conseguir sus fondos, movilizar a la ciudadanía en torno a los problemas nacionales, más allá de una prioridad global. Por ejemplo, como decía Carlos, el tema del dinero y la política está en el foco global, pero cada país tiene que saber cuál es la situación con la que se enfrenta, cuál es el contexto, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar. No todos están en el mismo nivel de base, digamos. Así que cada capítulo tiene autonomía para desarrollar sus propios programas o sumar a las prioridades globales otras que tienen que ver con la realidad nacional. ¿En cuántos países me dijo que están? 112. ¿Y qué parte del mundo es más fuerte? América Latina, Europa, Asia. Más fuerte como capítulos. Los capítulos latinoamericanos son fuertes en el contexto de la región. Hay capítulos que son muy activos en Asia. Los capítulos africanos son muchos y se enfrentan a una situación muy difícil, y obviamente tenemos los capítulos europeos que muchas veces son vistos como, bueno, no tienen nada que hacer porque ahí no hay tanta corrupción, y en realidad en esos países también hay corrupción, pero es corrupción de otro tipo. Si uno mira dónde va el dinero que se escapa de los países menos desarrollados y dónde están los paraísos fiscales que reciclan ese dinero y permiten proteger a estas fortunas ilegales, bueno, esos son muchos de los países que están bien en su sector público en materia de corrupción, pero que ofrecen ventajas a la fuga de capitales de otros países en materia de corrupción. Así que cada país tiene su propia realidad. Doctora, usted como presidente de Transparencia Internacional y latina, los latinos tenemos fama de corrupción. Tenemos fama, pero yo no creo que haya algo en nuestro ADN. Y la lucha de ustedes no es nada fácil. No, la lucha no es fácil, pero en realidad la corrupción puede aparecer en cualquier país, no solo los latinos. Y nosotros tenemos en nuestra región países que ranquean muy bien a nivel internacional, como Uruguay, como Chile, que son latinos, son los vecinos de mi Argentina que ranquean muy mal en materia de corrupción. Entonces, no es de qué origen racial o étnico somos. El problema de la corrupción tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con las condiciones del Estado de Derecho, con la tolerancia o no a la corrupción por parte de las distintas ciudadanías. En Chile, por ejemplo, ha habido casos muy importantes, pero la sociedad ha reaccionado y las instituciones han reaccionado. En Uruguay hace poco tuvo que renunciar el vicepresidente de la Nación porque cuando era presidente de la compañía petrolera estatal había usado la tarjeta de crédito de la empresa para comprarse un traje de baño o un calzoncillo, no se sabe, pero el propio partido dijo, usted con ese antecedente no puede seguir en el cargo, y lo hizo renunciar a la vicepresidencia de la Nación. Eso en mi país hubiera sido impensado. Sí. Tal vez, Raúl, solamente una reacción a lo que decía Delia. Creo que, los capítulos en América Latina, que tenemos una relación bastante estrecha, obviamente porque compartimos de manera particular varias de la problemática,
Estamos trabajando fuertemente el tema de dinero y política. De hecho, estamos trabajando, diseñando. Recientemente nos reunimos para diseñar estrategias comunes en el tema de dinero y política, que sin duda alguna es un fenómeno serio por el gran escándalo que hemos tenido en la región con el caso de Odebrecht, por ejemplo, que ha afectado a varios de nuestros países en la región. Lo de Odebrecht. Y uno de mis productores me dice que ella es abogada, pero también ella tiene un doctorado, entonces es abogada y doctora. Lo de Odebrecht, ella mencionaba eso de países que corrompen a otros países. Claro. Odebrecht es originalmente una empresa brasileña y ha generado un escándalo. Por cierto, vi una serie, El Mecanismo, en Netflix. Extraordinaria. Esta es muy buena serie. Muy buena serie. Que da seguimiento y cómo van capturando a cada uno de los que participó en eso. Y no sé cuántos países ya mencionan que Odebrecht. Hace poco leía una noticia que también estaban en África también a gente en otros países. Sí, no, sin duda alguna, Odebrecht es un caso que hemos estudiado de cerca. De hecho, hemos tenido dentro del movimiento grupos de trabajo exclusivamente trabajando en este tema. Nuestro capítulo en Brasil, muy activo. Obviamente el resto de países que han sido afectados directamente, Colombia, que ahora mismo está en un gran escándalo vinculado con esto, Perú. Argentina, Perú, Venezuela, que es una cosa terrible lo que ha pasado, y bueno, y Honduras no es la excepción, ¿verdad? Y ayer hablamos de este caso con el fiscal general y preguntábamos, bueno, ¿hay algo? Y obviamente, por respeto a la ley, no nos dio detalles, pero hay algo. Y entonces, claro, sospechamos que puede haber también porque Marcelo Odebrecht estuvo de visita en Honduras en 2 ocasiones. Y siempre uno dice, bueno, ¿qué vino a hacer? ¿Fue una visita o tenía algunas intenciones? Así es que esto. Pero algo interesante en la región, porque es un tema también en esta polarización que vivimos, que América Latina también nos ayuda para darnos cuenta que la corrupción no tiene ideología, ni tiene color, porque lo que hemos visto justamente en el caso de Odebrecht es que gobiernos de derecha y de izquierda han sido partícipes con la misma fuerza de estos escándalos de corrupción. Y lo digo porque en nuestra cultura política a veces se trata de hacer diferenciación y creer que o la derecha o que la izquierda es más corrupta. Corríjame, el presidente Lula está preso por ese tema de Odebrecht. Claro, y es de la izquierda, en el caso argentino. Bueno, hay muchísimos de la ex administración Kirchner que están procesados con prisión preventiva, con procesos avanzados. Bueno, si Odebrecht reconoce en la justicia que ha financiado la campaña de miles de candidatos en la región, dijo cerca de 30.000 candidatos de todos los niveles, de todos los colores y en todos los países a los que les ha pagado o les ha dado dinero para la campaña, es evidente que esto trasciende la frontera de un país. Cuando usted escuchó eso por primera vez, ¿qué pensó? Que era absolutamente cierto. Yo vengo trabajando financiamiento de la política como académica desde hace 35 años y vengo diciendo estas cosas y trabajando en cómo podemos reaccionar para transparentar el origen de los fondos, esencialmente. Porque si nosotros sabemos quién está detrás de las campañas de los candidatos, cuando esos candidatos llegan a ser funcionarios y empiezan a dar contratos, firmar privilegios y demás, podemos tener un tip de que eso es devolución de favores. Entonces no hay que demonizar el dinero en la política porque para hacer política, campaña y demás hace falta dinero. Lo que hay que hacer es transparentar esas relaciones para evitar los conflictos de interés después. Los conflictos de interés son un tema central en general en el mundo, pero particularmente en nuestra región, donde los funcionarios salen del sector privado, entran al público, vuelven al sector privado, el dinero circula ahí de manera bastante turbia y eso genera compromisos que hacen que después las políticas públicas no respondan a lo que la gente necesita, sino que sean devoluciones de favores que benefician a sectores. En el país, en Honduras, la Asociación para una Sociedad Más Justa es el capítulo de Transparencia Internacional. ¿Y cómo ha actuado en los últimos años esta Asociación para una Sociedad Más Justa
Transparencia Internacional, ¿cómo ve a ACJ de Honduras? Como uno de los capítulos, como le decía, más importantes en la región, porque ha desarrollado tareas en áreas muy conflictivas, como la seguridad, la transparencia en la policía, el tema del dinero y la política, y sigue trabajando activamente, y creo que el sábado van a presentar una herramienta muy interesante que hace al sector privado y la corrupción. Nosotros estamos convencidos de que este no es un problema que se soluciona solo desde la sociedad civil o solo de las instituciones políticas. Aquí todos tenemos un compromiso, los ciudadanos de a pie, las organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios, pero también el sector privado. Y el capítulo ha trabajado muy bien en ese área también. ¿La gente cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer la gente para colaborar? Bueno, obviamente participar más activamente, y yo creo que hay un desafío de generar, como decíamos, los canales de participación, que no significa poner a la gente en la calle, sino realmente empoderar al ciudadano para que pueda primero tomar conocimiento de lo que pasa. Hay un déficit de información a la ciudadanía. Se conoce el gran escándalo, pero después, aun cuando se llega a soluciones o se mete presa a la gente o se aplican sanciones, eso pasa más desapercibido. Y además llega tarde, los procesos judiciales son largos, son lentos. Entonces hay una sensación de acá no pasa nada. Y esa sensación de no pasa nada, todo da igual, siguen robando y esos son los campeones, los vivos de la sociedad, es un mensaje que hace que la ciudadanía tampoco se involucre. Hay que mostrarle que cuando la ciudadanía participa, denuncia, hace el seguimiento, deja de votar a los corruptos, las cosas van cambiando. Omar, ¿qué siente al escuchar lo que ella piensa? No, nosotros nos sentimos sumamente motivados, y como decía Delia, Transparencia Internacional tiene programas globales, da ciertas directrices, pero hay una libertad bastante elevada para un rango de actuación bastante elevado para que los capítulos ejecuten sus acciones de auditoría social y de incidencia política. Y algo que evidentemente Transparencia reconoce es el trabajo que ACJ ha realizado en materia de incidencia política, en políticas públicas que tienen que ver con temas que para nosotros son vitales. O sea, la perspectiva del trabajo de lucha contra la corrupción lo hemos enfocado en temas que son relevantes. Y pongo tres, que subrayo el tema de seguridad y el tema de la depuración de la policía. Subrayo, por ejemplo, la intervención de ACJ en materia de reforma del sector salud, todo lo que tiene que ver con adquisición de medicamentos y ahora en todo el trabajo de transformación institucional, y el tema de educación, con énfasis al tema de planillas limpias, que por mucho tiempo trabajamos, pero también ahora apostándole a una mejora en la calidad educativa. Entonces, cuando nos involucramos en temas que tienen relación con la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero lo combinamos con aquellos aspectos que son relevantes para la gente, como el funcionamiento de la policía, el funcionamiento de las escuelas o el funcionamiento de los hospitales, pues nos sentimos sumamente satisfechos de estar haciendo lo correcto, y mucho más cuando escuchamos a la presidenta de nuestra red global valorando nuestro trabajo. Pero yo quisiera poner énfasis en algo que mencionó Delia y que ustedes estaban tocando, el tema de la intersectorialidad de la corrupción. Es decir, aquí normalmente, y eso tiene mucho que ver, y Carlos podría ampliar sobre lo que vamos a hacer el sábado, aquí se ha pensado por mucho tiempo, Raúl, que la corrupción es algo solamente imputable al funcionario público, o que es inclusive un monopolio de aquellos involucrados en la gestión del Estado. Y está claro que aquí, y lo hemos podido descubrir en los recientes casos que el Ministerio Público y la MASI ha presentado, aquí no solamente se trata de funcionarios públicos, aquí se trata de empresarios, aquí se trata inclusive de muchas organizaciones de la sociedad civil que han sido instrumentalizadas para hacer actos de corrupción, para asaltar las arcas del Estado, para drenar el presupuesto público. Entonces, este tema de la intersectorialidad de la corrupción hay que darle un especial
énfasis, porque si ponemos empeño únicamente en combatir la corrupción que se desarrolla en los distintos ministerios o instituciones estatales, estaríamos cometiendo un error. Y por el otro lado, esto se combina con la transnacionalización de la corrupción. Hoy, Raúl, tú puedes desde un teléfono celular transferir la cantidad que deseas a cualquier parte del mundo, de aquí a Andorra, de aquí a Australia o viceversa. Y cuando combinas la intersectorialidad de la corrupción con la transnacionalidad de la corrupción, tú tienes un reto muy importante para combatirla. Ahora hay otras formas de hacer corrupción que hace inclusive 10 años no existía. Y es un trabajo apasionante porque creo que, bueno, ahorita decía Delia, 35 años trabajando en el tema de financiamiento a la política, y uno dice, pero hace 20 años atrás, de repente los fenómenos que hoy estamos viendo no se daban, pero el valor y la importancia de este tema, porque sin duda alguna, como a veces lo decimos nosotros, mucha de la gran corrupción que estamos viendo comienza ahí. Pero el tema y en el caso particular nuestro como ASJ, que tenemos un mandato nacional que dice que trabajamos para que el sistema gubernamental funcione. Entonces, por un lado, hacemos investigaciones, hemos hecho investigaciones relevantes como recientemente con el tema de las APP, que revelamos una situación bastante turbia ahí, y muchas más, pero por otro lado también trabajar para que las condiciones puedan cambiar. Y esa dualidad a veces hace bastante complejo el trabajo. Es la denuncia, pero por otro lado es cómo trabajamos con los legisladores para tener leyes que logren reducir los riesgos de corrupción o políticas públicas que generen más transparencia. Entonces hacemos ese trabajo que a veces es incomprendido porque a veces es mucho más fácil ubicarse solo en uno de los lados, pero yo creo que aquí lo importante es que tenemos ese respaldo que para nosotros es más importante. Transparencia es la red global más grande que tenemos en el mundo, trabajando con mucho expertise a nivel de todos los capítulos del mundo. Por ejemplo, ahora mismo y el sábado vamos a lanzar nosotros Empresas Abiertas. Es un sitio de datos abiertos que le permitirá al pueblo hondureño, pero especialmente a los investigadores, a los periodistas, Raúl, esperamos que nos pueda acompañar porque sabemos cómo el periodismo de investigación también ha ido creciendo en Honduras, y cada vez vemos que hay periodistas más acuciosos, más tratando de encontrar respuestas a los fenómenos que se dan, y esta herramienta entonces sin duda va a contribuir a los periodistas, a los investigadores, para conocer quiénes están detrás de, por ejemplo, cuando vemos esas licitaciones y uno escucha tal licitación la ganó tal empresa y participaron 3 y nos dicen que el proceso fue transparente, fue limpio, pero cuando ya vamos un poco más atrás, de repente descubrimos que las 3 empresas que participaron tienen en común el mismo socio y que a veces la misma oficina. La misma oficina y que a veces el funcionario encargado de firmar es socio de esta empresa. Entonces eso nos ayuda. Por eso nosotros decimos, la transparencia siempre es como el mejor antídoto contra la corrupción. Incluso para nosotros, ojo, porque la sociedad civil, y Omar lo decía, yo creo que es importante que tomemos un poco de tiempo en esto. En Honduras los escándalos que hemos visto ahorita es a través de las ONGs. Y yo le decía hace algunos días a unos colegas, miren, puse un ejercicio para tratar de encontrar los informes financieros de ONGs conocidas, sociedad civil, y uno se sorprende a veces la opacidad que hay al interno de las propias organizaciones. En ese sentido, Transparencia Internacional es súper estricto. Nosotros pasamos un proceso de reacreditación que a veces entre los colegas decimos odioso cuando vamos a reacreditarnos, porque hay estándares muy fuertes, declaraciones de conflicto de interés de los directivos, de los directores, del personal, estándares, balances, ver los donantes, todo esto porque al final es justamente lo que nos va a permitir poder tener la solvencia moral de demandar, pero por otro lado ser modelo y decir sí se puede. Y eso mismo queremos
que hagan las empresas, porque a veces se dice, bueno, es una empresa privada, viene recursos privados. No, la empresa privada también tiene que tener estándares de transparencia, sus socios, sus negocios, la manera cómo hace negocios con el Estado, Claro. particularmente. Bueno, nosotros siempre decimos que la corrupción es como el tango, hacen falta dos para bailar. Lo que ha pasado en los últimos 10 años, diría, en la región, es que más que un tango se ha transformado en una danza colectiva, porque lo que tenemos ahora son verdaderas redes de corrupción, donde además se ha involucrado no solo el sector privado en algunos países, sino el crimen organizado, que incorpora un elemento en la lucha anticorrupción muy preocupante y nuevo, que requiere nuevas formas de investigación, nuevo trabajo colaborativo, porque las herramientas que teníamos para enfrentar los dineros poderosos del sector empresario metidos en la política muchas veces no sirven cuando lo que tenemos que enfrentar es el dinero del crimen organizado infiltrando la política, y los riesgos realmente son mucho mayores. Entonces, la corrupción es un fenómeno que va cambiando y va mutando, no solo de país en país, sino con el tiempo. Yo decía el otro día en una reunión que luchar contra la corrupción no es correr una maratón larga y complicada, sino jugar al ajedrez, porque las piezas negras también juegan. Entonces, a medida que vamos consolidando avances, los afectados, los involucrados en corrupción o los que lucran con eso, tratan de poner impedimentos y retroceder. Y ese es un fenómeno que se nota en todo el mundo. Y eso lo hemos visto, perdón, solo para decir, y lo hemos visto en Honduras, es justamente algunos elementos que hemos estado denunciando. Cuando se empieza a hablar, por ejemplo, del famoso fondo departamental, como un caso muy doméstico, y recursos que usan los diputados para obra social, y alguien dirá, no, pero es que es noble, porque, bueno, el populismo y el clientelismo político es un elemento importante para poder llegar al poder en nuestra cultura. O sea, difícilmente se llega si no se tiene. Pero el gran problema es que administrar una gran cantidad de recursos, tenemos requerimientos de parte del Ministerio Público, la MASI, pero cuando eso se da, entonces ya desde el Congreso se buscan mecanismos para continuar con lo mismo, pero buscando salidas alternas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, a veces esta gente como que nos lleva y tenemos que constantemente estar tratando de innovar, digamos, los que estamos en esto de la lucha contra la corrupción, porque lamentablemente se van buscando esas medidas alternas, caminos, atajos para seguir manteniendo el estado de las cosas, y justamente es una de las preocupaciones. Y justamente hoy Delia estará en una conferencia en unas horas hablando un poco sobre este tema de la política, reformas, en un momento donde estamos hablando en Honduras de la urgente necesidad de hacer cambios para ir fortaleciendo nuestra democracia, y en eso la transparencia, sin duda alguna, es un elemento vital. Antes de la pausa, me dice un televidente, dile a la doctora Delia que en este país por años los gobiernos han cometido corrupción, y si haces un comentario adverso, fácilmente te mandan a matar. Es personas que hay veces que hablan y denuncian en los medios de comunicación actos de corrupción, pero también los miembros de Transparencia Internacional, y yo algunas veces se lo he dicho a Omar, que tenga cuidado, porque sus declaraciones y sus denuncias son fuertes y afectan gente. Recientemente, en ese juicio que le llevan al Chapo Guzmán allá en Nueva York, han mencionado que un colombiano mandó a matar a un fiscal hondureño. Entonces, ¿qué piensa de eso también, del peligro que esto provoca? Nosotros somos conscientes del peligro que corren muchos de nuestros activistas en el mundo. Hemos tenido casos de gente trabajando con nosotros que ha sido asesinada. Recientemente en Ucrania ha habido un caso muy importante de una joven activista atacada y finalmente murió unos días después. La verdad es que eso lo que hace es que generemos mecanismos de protección y alerta, pero no logra parar nuestro compromiso con la transparencia, porque realmente lo que hay que hacer es trabajar para fortalecer y proteger a los testigos, a los denunciantes y, por supuesto, a la gente que trabaja con nosotros. Hay una tendencia clara en el mundo de
más eficacia en la lucha contra la corrupción y más ataques, no solo a los activistas anticorrupción, sino a los periodistas de investigación. Hay una correlación entre los países más corruptos y aquellos donde los periodistas son más atacados, los activistas son más atacados. ¿Por qué? Porque obviamente están en un contexto muy difícil. Nosotros tenemos un mecanismo que llamamos SAFE, que nos permite proteger a nuestras familias, digamos, en el mundo, pero ya digo, nuestros activistas y nuestra lucha supone una dosis de coraje importante y ese coraje es el necesario para luchar contra estos poderosos. Bien, voy a hacer una pausa para continuar dialogando esta mañana en la entrevista con la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferrera Rubio, y también con las autoridades de ACJ, don Carlos Hernández y don Omar Rivera. En un momento continuamos. Bien, continuamos hablando con las autoridades de ACJ y con la presidenta de Transparencia Internacional. Cuéntenos en lo más fundamental del propósito de su visita a Honduras, a que viene al país, viene a apoyar el trabajo de la gente de ACJ, los diferentes actores del sector público y privado, con quienes se va a reunir, ¿qué va a hacer esto? Bueno, obviamente trabajar con nuestro capítulo y apoyarnos particularmente en una coyuntura donde la reforma electoral es un tema central en el que están trabajando y vamos a tratar además otros temas como el tema de género y corrupción, que es un tema que está ganando importancia en el mundo entero, y la presentación de esta herramienta que yo tengo. No quiero contar mucho para no arruinar, pero me parece que es un tema importantísimo en cuanto al sector privado y la corrupción. Y hemos visto a las autoridades de la MASI y al fiscal general. Es una visita muy corta, pero intensa en ese sentido. ¿La señora Lamassi qué le dijo ayer? Bueno, conversamos otra vez sobre la importancia de trabajar en conjunto y de recoger los aportes de la sociedad civil y trabajar con las instituciones locales. En Latinoamérica nosotros vemos 3 claros modelos de cómo luchar contra la corrupción. El modelo brasileño de los campeones, de Moro y los fiscales de Curitiba contra Lavallato y Odebrecht, pero el modelo de los campeones, si no se institucionaliza, es fácilmente desarmable. De hecho, Moro ha pasado a ser ministro de Justicia ahora, y entonces todo el mundo se pregunta qué va a pasar con esas investigaciones, incluso lo ya ha hecho. El otro modelo ha sido el de la CICIG en Guatemala y la MASIG en Honduras, que supone organismos protegidos por paraguas internacionales que se acercan para colaborar y cumplen una misión y han sido importantes en ambos países, pero tampoco es el modelo permanente. Lo que hay que hacer es generar instituciones sólidas a nivel local. Y el tercer modelo ha sido el de Perú-Argentina, donde los mismos jueces que durante años no vieron nada y no movieron las causas, de repente se despiertan cuando hay un gran escándalo y parece que van a actuar más eficientemente. Se me viene a la mente con lo que usted dice cuando Pablo Escobar mandaba a asesinar jueces en Colombia. Usted es una voz autorizada en la lucha contra la corrupción en el mundo y América Latina. ¿Cuáles son los factores, las causas más comunes que provocan la corrupción en el mundo? Bueno, debilidad institucional, sin duda alguna. Tolerancia por parte de la población respecto a la corrupción, porque ha perdido la confianza en las instituciones o porque tiene miedo o porque si denuncia no pasa nada. Un mecanismo de colusión entre el sector privado y el sector público. La concentración de poder muchas veces genera espacios para la corrupción. La debilidad de los organismos de control o la existencia de organismos de control cooptados por la propia política, que entonces son absolutamente inútiles. Muchas veces la institucionalidad es nada más que por la galería y no tiene dientes, no tiene cómo actuar. Yo contaba una vez haciendo una evaluación de un fiscal anticorrupción en un país de la región. Llego y llamo al fiscal, el fiscal me dice, sí, como gusto, la voy a recibir en el café del mall. Ya me pareció raro el lugar porque yo venía con un encargo internacional
Y bueno, empezamos a conversar y mientras ¿Dónde fue conversa eso? en un país centroamericano. 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 Y entonces empezamos a conversar y yo veía que los mozos venían con el teléfono inalámbrico y le decían, doctor, tiene teléfono. El señor se levantaba, atendía, volvía a sentarse conmigo. Un y mensaje, era un mensaje transcurrió. claro que le estaba dando. Y a las 2 horas de la reunión le digo, qué raro que no me invitó a su oficina. Dice, si quiere subir, es acá arriba en este edificio, pero no tengo teléfono, no tengo secretaria, no tengo internet. Entonces el dueño del bar está tan comprometido con la lucha anticorrupción que me facilita el internet del bar para trabajar en lucha anticorrupción. Y los mozos ayudan. ¿Usted cree que ese fiscal podía hacer algo? Nada. Entonces eso es lo que nos pasa. Muchas veces está la institución como un cascarón vacío. Las mediciones que ustedes hacen, ¿por qué en unos países hay más corrupción que en otros? Porque las instituciones no son fuertes para reaccionar, porque la sociedad tolera la corrupción, los controles no existen y el mensaje es sigan haciendo porque hay total impunidad, no les va a pasar absolutamente nada. Y aquí hay para traer esto al contexto nuestro, aquí tenemos una realidad, Raúl, y nosotros lo hemos dicho, hemos procurado acompañar para ver de qué manera se puede dar, es el Tribunal Superior de Cuentas. Y usted conoce, tiene ya una instancia con muchos años, pero cuando uno va al interno de la institución y pregunta, bueno, ¿cuántos auditores hay? Tiene que, por ejemplo, en el tema de enriquecimiento ilícito, tiene una tarea de supervisar 30.000 funcionarios que por ley hacen sus declaraciones juradas. ¿Y cuántos auditores tiene el Tribunal Superior de Cuentas para supervisar 30.000? Creo que son 7 o 10. Y bueno, ahí está el resultado. Entonces la pregunta es, ¿cuántas acciones de investigación concluyen o cuánto tiempo nos lleva? Hicimos un estudio recientemente en ASJ y nos dimos cuenta que una investigación del Tribunal Superior de Cuentas tarda 7 años. Entonces cuando ya llega, y bueno, llega al Ministerio Público que hace sus diligencias, entonces 1 o 2 casos que hemos tenido en la historia se tardó 10 años. La entonces, gente ya ni se acuerda claro, de quién era el funcionario. Ya ni se acuerda. Entonces, esa es justamente una debilidad y por eso nosotros insistimos. A veces hacemos, y es muy común en los últimos tiempos también en América Latina, que los discursos anticorrupción, yo estoy casi seguro que hoy, que está la cumbre iberoamericana en Antigua Guatemala, y bueno, viendo el título de la cumbre, la inclusión, y sin duda alguna el discurso de la transparencia va a ser bastante fuerte de todos los gobernantes que están ahí presentes. Pero en la práctica, cuando uno revisa los presupuestos que se asignan a las instituciones que luchan contra la corrupción, acá a mí me da pesar, por ejemplo, el presupuesto que tiene el Instituto de Acceso a la Información, yo lo digo y a veces me da pena porque ellos me dicen, ustedes tienen más presupuesto, y es cierto, claro, mucho más presupuesto que tiene una institución del Estado que juega un rol importante, que es vital para la lucha contra la corrupción. Entonces, creo que el discurso tiene que ir acompañado de acciones y los países que nos han demostrado efectividad en la lucha contra la corrupción son aquellos que hay compromiso. Uno lo ve acá, para nosotros un modelo es con los problemas que tiene Chile, Uruguay, el ejemplo de que su propio partido le exige al vicepresidente que renuncie porque compró algo de bajo valor con la tarjeta de crédito. O sea, eso lamentablemente no lo vemos acá y por eso nosotros insistimos, nosotros decimos, no basta con discursos, no basta con declaraciones firmadas. Tenemos declaraciones nosotros de los países de Centroamérica en una cumbre hace unos años atrás y justamente fueron los periodos donde tuvimos más problemas de corrupción que hoy están siendo procesados. Así es que tenemos que luchar y ahí es donde la ciudadanía tiene que mantenerse vigilante. A veces la actitud que adoptamos es una actitud también de desesperanza, hay una actitud de indiferencia y decir, mire, pero aquí no pasa nada, no se hace nada y por lo tanto, ¿para qué voy a luchar? Yo creo que, y aprovecho yo este medio para decir, no podemos callarnos, tenemos que seguir luchando, tenemos que denunciar, tenemos que buscar los espacios también para involucrarnos y ver en qué manera podemos
contribuir para ir fortaleciendo las instituciones. Si tenemos instituciones sólidas, fuertes, independientes, sin duda alguna van a haber mejores condiciones para luchar contra la corrupción. Y un elemento importante, Raúl, Solo antes quiero aclarar algo que es importante. Alguna gente me ha estado preguntando si tanto don Omar Rivera como don Carlos Hernández, que son las máximas autoridades de ACJ, reciben sueldo del gobierno. Ellos no reciben sueldo del gobierno y yo les contesté a los televidentes que ellos no reciben sueldo del gobierno. La seguridad, ya me hubieran desacreditado. Claro, la seguridad personal de ellos sí la facilita el gobierno, como se las facilita algunos colegas periodistas que han sido amenazados o que han presentado denuncias ante el comisionado de los derechos humanos, así como a esos colegas periodistas les brindan protección policial. También ellos sí tienen derecho a tener esa protección, pero en ningún momento ellos han recibido salario alguno, ni por trabajar en la depuración de la policía, ni por lo que ustedes han visto cuando ellos hacen denuncias de corrupción en el país. Y es solo para decir eso, porque es aprovecho. Ando una libreta a propósito de ASJ y nosotros tenemos imperativos institucionales y hay el segundo imperativo nuestro es no recibimos fondos del gobierno. ASJ no recibe absolutamente un centavo para el financiamiento de sus actividades y con esto quiero decir, hay colegas de organizaciones que lo hacen, no lo cuestionamos si lo manejan de manera correcta y rinden cuenta, pero particularmente nosotros, por un mandato institucional, no recibimos recursos de ninguna naturaleza. Sí, valoramos y es un mandato también legal porque tenemos medidas cautelares de que sí nos apoyan en parte de nuestra seguridad, obviamente, por el trabajo que estamos realizando en apoyo al Estado, ¿verdad? Quiero aclararlo también. Y eso es importante y gracias Raúl por hacer la aclaración. Lo que sí hacemos es trabajar de la mano con las instituciones del Estado cuando el espacio para superar crisis, resolver problemas, se brinda. Por ejemplo, el caso de la corrupción policial. El Estado por décadas fue incapaz de poder solventar ese problema e intervenimos de manera violenta para colaborar en la solución del mismo. Y es que a veces, Raúl, se interpreta que como sector sociedad civil debemos de evitar prestar nuestra asistencia a los estados. Y eso es un craso error. Y normalmente viene esa crítica muchas veces del que es oposición y que llegando al gobierno, dejando atrás la llanura, se convierte en el primero que reclama colaboración. Entonces, eso es normal, lo comprendemos y la madurez que hemos adquirido nos permite interpretar muchas de esas críticas. Ahora bien, sobre este tema que estábamos platicando, sobre el tema de la debilidad institucional, mire, aquí estamos claros en algo. Usted sabe que, por ejemplo, nosotros tenemos solamente la mitad de los policías, Raúl, que de acuerdo a estándares internacionales se requieren. Nosotros tenemos más o menos unos 18,000 policías. Según estándares internacionales deberíamos de tener 30,000. Nosotros tenemos el presupuesto más bajo de los ministerios públicos de Centroamérica. Yo creo que tenemos más o menos unos 1,000 fiscales, tal vez. Sí, porque en los últimos 5 años se duplicó, teníamos apenas 500. Raúl, deberíamos de tener 3,000 fiscales. Es decir, las limitaciones, imagínate, hay audiencias en el Poder Judicial que han sido fijadas sus fechas de realización para junio, agosto o septiembre del 2019. Eso es impunidad. Un año. Y eso es consecuencia de una política pública encaminada precisamente a debilitar el aparato estatal que investiga, que acusa, que juzga, que sanciona. En tal sentido, cuando preguntabas acerca de cuáles eran los factores causa que propician que en determinado momento tengamos elevados niveles de percepción de corrupción por un lado, pero de corrupción en sí, tiene mucho que ver con incapacidades docentes de actuar. Y ahí hay una combinación perversa.
porque no solamente tiene que ver con corrupción, sino que tiene que ver con ineficiencia. Es decir, gran parte de la debilidad de esa institucionalidad, además que tiene que ver en términos cuantitativos por el número de investigadores, el número de auditores, de entes contralores o de fiscales o de jueces o magistrados, tiene que ver con la incapacidad. La corrupción, Raúl, ha evolucionado de tal manera que tiene dentro de sus estructuras a muchos de los mejores profesionales del país. Basta ver con esos juicios en los cuales se involucra a gente vinculada a actos de corrupción, que contratan a los profesionales de mayor experiencia y mayor capacidad en el país, frente a un pobre fiscal que, como decía Adelia, está totalmente disminuido, no solamente en lo logístico, sino que también en la asistencia técnica que muchos de estos casos complejos pueden acaecer. Hay aquí problemas hasta para la traducción de un documento del inglés al español por la falta de esa capacidad institucional. De tal manera que el reto ahí es muy importante. Y quisiera agregar otro elemento que es indispensable también, que tiene mucho que ver con mantenerse con la motivación elevada. Comprender que los problemas de la corrupción no los vamos a erradicar de la noche a la mañana. A veces la gente entra en desesperanza, pretendiendo que lo que se descompuso en 40 años lo vamos a resolver en los 4 años de un presidente, en los 5 años de un fiscal o en los 7 años de la gestión de una corte. Yo creo que ahí también debemos de llenarnos un poco de, yo diría, de una paciencia que puede ser solamente enfrentada con entusiasmo. Es decir, estar conscientes que la tarea es de mediano y largo plazo para revertir los aspectos estructurales que son los que propician, aspectos estructurales y culturales que propician. Claro, con victorias tempranas, haciendo un esfuerzo en tramos cortos, midiendo la voluntad de los gobiernos y de la institucionalidad, Contralora del Estado u operadora de justicia, pero estar claro que el reto es monumental. Y justamente parte de lo que hablábamos ayer en la reunión con la MASI, que nosotros apoyamos, respaldamos el trabajo, pero decíamos, bueno, la MASI hace investigaciones, se presentan los requerimientos fiscales, pero la gente dice, ¿pero para qué? Si no hay prisión. Bueno, y ellos nos decían, sí, tenemos 1 año de tener un caso, pero si allá en el Poder Judicial no se actúa, entonces es difícil. Mire, hay un caso, Raúl, para graficar esto. Recuerdo hace casi 4 años atrás, hablando con el fiscal general sobre algunos casos de corrupción, empezamos a ver quiénes iban a ser los investigadores y nos dimos cuenta, y por eso celebramos la actitud de él en ese sentido, que no tenía el Ministerio Público analistas financieros. O sea, los investigadores para los casos de corrupción quizás podían ser los mismos que investigaban el robo de un teléfono. Entonces la pregunta es, si en ese caso hablábamos de un caso que implicaba varios millones de lempiras. Y les pagan muy mal. Claro, ¿con qué capacidad? Y miren, en ese momento, y eso es muy positivo que ahora tenemos, el Ministerio Público cuenta con un grupo de auditores de primer nivel. Claro, quisiéramos que tuvieran buenos salarios, que un fiscal tenga un salario competitivo y que tenga la capacidad de enfrentarse. Por eso es que a veces, lo que dice Omar... Un auditor del Tribunal Superior de Cuentas... 20.000 lempiras, si es que caso. Sí, tienen que tener un buen salario. Por supuesto. Porque si van a investigar millones de transacciones y la pobre gente gana muy poco. Y no solo eso, tecnología. Claro. Hay tecnología de investigación con software especializado, vehículos para movilizarse, y eso es justamente lo que tiene la criminalidad organizada. Y yo digo, mire, tienen organización, tienen recursos, tienen tecnología, tienen todo tipo de logística, y el Estado, lamentablemente, sus instituciones, fiscales que no tienen cómo movilizarse, jueces que no tienen, y uno lo ve, recuerdo hace algunos años, que iba a haber un testigo protegido y nos pedía, mira, necesitamos, nosotros, ASJ, parte del trabajo es, nosotros tenemos distorsionadores de voz en nuestros programas, tenemos las capuchas, tenemos esto, ayudar en el tema de protección de testigos, porque a veces
lo que el sistema tiene es limitado, no hay para cuidar nuestros testigos que nos apoyan para que se haga justicia en algunos casos, hay que brindar esas condiciones. En un estado normal, fuerte, eso no pasaría. Claro. Pero lamentablemente a veces pasa porque no tenemos los presupuestos adecuados. Honduras destina apenas $10, nos decían ayer un dato, $10 por habitante en tema de justicia. Y Costa Rica, que me parecía la verdad un dato bastante grande, Costa Rica dedica 10, 20 veces más. Entonces, ahí uno ve la diferencia, aun cuando Costa Rica obviamente hay problemas de corrupción, pero ahí vemos la diferencia en la región, Costa Rica con un país más desarrollado, un país, y ahí es donde creo yo que los políticos, los gobernantes, aquellos que aspiran tienen que darse cuenta que dedicar recursos a la lucha contra la corrupción, al fortalecimiento de los institutos, es una inversión. Es una inversión que tiene dividendos altos para los países, que es desarrollo, que se traduce en progreso y obviamente se traduce en riqueza. Riqueza para los países. Y trabajo, para que la gente no tenga exacto, pero a veces es una mentalidad cortoplacista que solo se piensa cómo de manera individual atesora recursos, genera lo que estamos viendo hoy en nuestro país, lamentablemente, esa pobreza que está haciendo que miles de hondureños estén saliendo. Muy doloroso, Raúl, lo que miraba esta mañana que están sufriendo nuestros compatriotas en la frontera con Estados Unidos, ya en Tijuana. Doloroso, el rechazo, la manera como, y como hondureño a mí me duele, pero eso me motiva, digo, hay que seguir luchando para abordar los factores, causas que generan la migración, y sin duda alguna la corrupción es uno de esos factores que contribuyen, y por eso desde ASJ trabajamos fuertemente para que tengamos instituciones que funcionen, instituciones fuertes, sólidas, con sistemas de integridad que nos permita avanzar. Pero para la presidenta de Transparencia Internacional, según usted, ¿qué ha percibido en el país? ¿Cuál es su percepción sobre la lucha contra la corrupción que se hace aquí en Honduras? Yo creo que se ha avanzado. Tengo la suerte de haber venido muchas veces a Honduras trabajando con distintas instituciones y me parece que en estos últimos 15 años se ha notado un avance. Ahora, el problema es fenomenal y está instalado. Y hay que trabajar en las dos vías, no solo en la persecución de los crímenes de corrupción que ya están denunciados o que hay que investigar, sino también en la construcción de los mecanismos para prevenir la corrupción en el futuro. Y en ese sentido me llamaba la atención lo que contabas, Carlos, sobre el presupuesto del organismo de acceso a la información pública, porque la información es central para que podamos avanzar en controlar a tiempo la corrupción, no hasta que se produce el gran escándalo y se han robado miles de millones de pesos, sino tener acceso a la información para controlar. Muchas veces la gente piensa que cuando pedimos informes y estamos detrás de los funcionarios o de las empresas y las licitaciones, lo hacemos por una curiosidad malsana o porque no tenemos otra cosa que hacer. Y en realidad pedimos informes para controlar y para prevenir los conflictos de interés, poner a tiempo los frenos a estos casos de corrupción. Yo digo que hay una fórmula de 4 letras I para luchar contra la corrupción, que es que necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Y ese es el camino en el que Transparencia Internacional trabaja con sus capítulos, fortaleciendo instituciones, generando los mecanismos dentro del Estado y dentro del sector privado para que los sistemas de integridad sean una realidad y potenciando, dando los recursos, trabajando coordinadamente para que cuando se produce un caso de corrupción haya una respuesta rápida, no 20 años después. Hay países donde los casos de corrupción en la justicia demoran 20 años. Ya ni siquiera existen las personas que son enjuiciadas. Entonces, ese mensaje es absolutamente destructivo de la confianza de la gente en las instituciones. Usted percibe que hemos avanzado los hondureños en la lucha anticorrupción, pero para que no se retroceda, para que eso no se detenga,
¿qué aconsejas? ¿Qué hay que hacer? Fortalecer las instituciones locales, trabajar en capacitación, trabajar en independencia de los organismos de control. Los organismos de control no pueden estar partidizados o politizados. Ningún organismo de control que dependa del controlado puede hacer su trabajo. ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía, los hondureños, la sociedad civil? ¿Qué papel debe jugar? Tiene que exigir, estar alerta para detectar los casos y exigir a los funcionarios y al sector privado que se comporte de acuerdo a los estándares de integridad. Y tiene una herramienta en cuanto a la política fundamental, que es el poder del voto. Dejemos de votar corruptos y vamos a cambiar la sociedad. Claro. Pero muchas veces eso requiere un compromiso y un acceso a la información de lo que se está haciendo y de lo que eso significa para el ciudadano. Vuelvo a lo mismo, las víctimas de la corrupción no son los funcionarios y no son los empresarios y no es el crimen organizado. Las víctimas de la corrupción somos nosotros y tenemos que ponernos la camiseta, como decimos en Argentina, y empezar a trabajar todos juntos para que el fenómeno vaya disminuyendo y podamos prevenir los futuros casos. ¿Y los medios de comunicación qué debemos hacer? Son un socio indispensable en la lucha anticorrupción. Nosotros a nivel global, sé que ustedes tienen buena relación, pero a nivel global incluso Transparencia Internacional trabaja y tiene convenios con las alianzas de o los consorcios de periodismo de investigación que existen en el mundo, que han dado a conocer el Panama Papers o el Paradise Papers o el problema de las visas de oro para obtener ventajas en países. Todas esas investigaciones que han hecho grupos de periodistas de investigación internacional son compartidos y apoyados por Transparencia Internacional. Bien, voy a hacer la última pausa para continuar dialogando con mis invitados de esta mañana. Bien, continuamos. Aquí tengo una nota y los empresarios, porque de acuerdo a los últimos escándalos de corrupción en América Latina, como el caso de Odebrecht, muchas grandes empresas y sus ejecutivos sobornan a funcionarios estatales a cambio de enormes contratos. Entonces, sanción también debe haber para quienes pagan, no solamente para los que reciben. ¿Qué piensa Transparencia Internacional? Sin duda alguna. La corrupción es como el tango, hacen falta dos, uno que paga y uno que recibe, y los dos deben ser sancionados. Si sancionamos solo al funcionario público, estamos mirando la mitad de esta realidad. Y precisamente los casos de Lavallato, que han sido en la región uno de los casos de gran corrupción más importantes, han mostrado la relación clarísima entre el sector privado y el sector público y cómo se puede atacar a ambos involucrados en la corrupción. Hay políticos encarcelados, pero también hay empresarios que han sido castigados. Y eso ha generado un movimiento muy notable del sector privado para involucrarse en mejorar sus propios sistemas de lucha contra la corrupción a nivel de las empresas. Porque a este movimiento se ha sumado otro muy notable en materia legislativa, que es la responsabilidad criminal de las personas jurídicas o de las empresas. Y esto ha generado una alerta en el sector privado para poner las barbas en remojo y empezar a trabajar en lo que antes era solamente compliance o cumplimiento, y ahora son los sistemas integrales de integridad a nivel empresario para tratar de prevenir los casos que en muchos casos, en muchas hipótesis, han costado millones de pesos en indemnización. Las empresas que son latinoamericanas pero cotizan en la bolsa de los Estados Unidos han tenido que pagar millonarias multas por haber violado los principios de integridad. En esto de los procesos electorales, usted que tiene conocimiento, sabemos que tiene especialidad en eso. Ahora mismo aquí en Honduras se ha vivido una crisis luego de las elecciones. Todavía el candidato de la Alianza, Narrala, dice que se adelanten las elecciones, que le robaron el proceso electoral, que él debe ser el presidente.
¿Qué nos puede comentar sobre lo que pasa aquí en Honduras? Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer el mecanismo, las reglas y la institucionalidad en materia de sistema electoral para garantizar legitimidad del proceso, integridad de los resultados y generar la confianza de la ciudadanía en que esos resultados reflejan eficientemente lo que los ciudadanos han votado. Y eso supone fortalecer a los organismos de control de las elecciones, regular adecuadamente el financiamiento de la política, generar un padrón electoral limpio y transparente y auditable y a lo mejor para ustedes cambiar el sistema de distribución de bancas, por ejemplo, pero esa es una decisión que no admite una receta universal, digamos. Cada país debe encontrar la solución exacta. Pero en materia de legitimidad del proceso es indispensable que haya una autoridad electoral que pueda dar garantías de que todos los candidatos compiten en igualdad, de que los ciudadanos pueden libremente expresar su voto y de que el resultado refleja esa voluntad de los ciudadanos. Sin esa garantía es muy difícil que la gente crea en el proceso electoral. Ustedes en Argentina tienen segunda vuelta. Aquí Sí. Un sector ya ha dicho que no va a haber segunda vuelta. Se habla de reformas electorales para el próximo proceso electoral. El expresidente Zelaya ayer dijo que si él no tiene un representante, ya tiene uno en el registro, pero si no tiene un representante en el Tribunal Supremo Electoral, que no se va a participar en las elecciones. Y ya muchos dicen que no a la segunda vuelta, que ustedes en la Argentina sí la tienen. Nosotros establecimos la segunda vuelta en el año 94 y solamente uno de los presidentes desde ese entonces ha llegado con segunda vuelta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no es de obtener 50% más uno de los votos, sino que tiene un límite inferior que es 45% de los votos o 40% y una ventaja de 10 puntos sobre el que sigue, para consolidar a alguien que esté legitimado plenamente. La idea del balotaje es generar legitimidad en la figura del presidente o el vicepresidente, si son una fórmula. El problema que los sistemas de balotaje han presentado en muchos países donde se ha aplicado o a nivel provincial es que la resolución de la elección de los ejecutivos se lleva a segunda vuelta porque ninguno obtiene la mayoría necesaria, pero la elección del legislativo que lo va a acompañar queda fija en la primera vuelta. Y eso ha dado lugar a ejecutivos muy legitimados con escaso soporte en el Parlamento. Ese es un problema que hay que atender. En cuanto a la participación en los órganos electorales, como le decía, nosotros creemos que deben ser independientes de la política y de los partidos. Ahora, si el modelo de un país es que el órgano electoral está integrado por representantes de los partidos, todos los partidos tienen que tener representantes ahí, porque si no se está afectando otro principio esencial, que es la equidad en la competencia electoral. Aquí lo más importante, Raúl, y el motivo por el cual el tema de la conferencia magistral que se va a realizar precisamente en 1 hora y media en un hotel capitalino, el objetivo fundamental de colocar el tema de la reforma política electoral es porque los continuos problemas que hemos tenido en pasados comicios, pues no nos podemos aventurar, Raúl, a volverlo a tener. Es decir, es casi, podemos hacer un pronóstico con la total certidumbre de que se va a cumplir, de que si vamos a un nuevo proceso electoral, con el tipo de Tribunal Supremo Electoral que tenemos hoy, con el tipo de registro nacional de las personas que tenemos hoy, con ese censo electoral contaminado que tenemos hoy, con las debilidades en materia de monitorear y dar seguimiento al financiamiento de las campañas políticas, sin resolver ese tema de falta de legitimidad en esa decisión en torno a la reelección presidencial, sin superar la discusión, sea de que se implemente o no del tema de la segunda vuelta electoral. Realmente vamos a tener problemas. Y nosotros estamos muy animados que en la mesa de diálogo político que auspicia la Organización de Naciones Unidas, que en el seno del Congreso Nacional, a través del diálogo que están realizando las distintas bancadas,
se esté viendo la oportunidad de esa gran transformación de nuestro sistema político electoral y queremos contribuir con la presencia de una experta como Delia, que como ella muy bien lo dice, tiene décadas de experiencia especialmente en el tema de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Carlos. No, yo creo que no podemos aspirar, y aquí nosotros lo decimos, al liderazgo político de nuestro país. Honduras tiene una multiplicidad de crisis y hay algo en común y no podemos desconocerlo y tenemos que decirlo. Y es justamente lo que hoy estamos viviendo en parte tiene que ver con estas reglas del juego que ya no funcionan. Y lo que vimos en el proceso electoral, tuvimos muertos, tuvimos personas asesinadas en el marco del conflicto postelectoral. Por lo tanto, yo creo que es el momento de pensar en la ciudadanía, pensar en nosotros acá y no buscar medidas hechas a la medida, acciones hechas a la medida. O sea, creo que no es eso lo que se tiene que hacer, es con todos los diagnósticos que tenemos, con todos los modelos, tratemos de encontrar un modelo que nos permita fortalecer nuestro sistema democrático, que haya confianza. Mire, el gran problema que tenemos, y no solamente fue en este proceso electoral, por lo menos los últimos 3 procesos electorales hemos tenido dificultades porque el perdedor no reconoce, no acepta, ¿verdad? Hay algunos que han pasado varias semanas para poder reconocer porque no hay confianza, pero el electorado, mire que se nombra y el tribunal declara el presidente, pero tenemos siempre otros que también dicen que son los presidentes y lo hemos visto en los últimos procesos electorales. Si no nos brindan la confianza necesaria, si no tenemos un órgano independiente, no tenemos un sistema técnico que nos diga que al final del proceso electoral dé su declaración y bueno, todos aceptan. Yo recuerdo, participé en las elecciones en Costa Rica y yo lo voy a decir aquí honestamente, sentí envidia y estuve unas horas en la sede de un partido y después me fui a lo otro y a las 12 de la noche el pueblo andaba celebrando y me sorprendió ver en la calle que habían vehículos con las banderas del partido que no había ganado. Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y le decía a mis colegas, bueno, estamos celebrando, esto es una fiesta, estamos celebrando la democracia. Y se dio, pero acá no pasa eso. Y es justamente lo que nos tiene en un problema serio que incluso nos distrae. Este gobierno tiene que más de un año ya y aquí se está administrando crisis y no hay espacio para empezar a innovar y buscar respuestas. Porque hemos estado, ¿cuánto tiempo, Raúl, hemos estado en este tema del diálogo? Eso es el diálogo. Llevamos 9 meses, no se llegó a acuerdo. Yo entiendo que el embajador Garafuli hizo un gran esfuerzo, pero yo tuve al señor Garafuli, tuve a Salvador Narrala en el teléfono, tuve al ministro Valdías, tuve a doña Maribel Espinosa. Al final el diálogo fue... Y parecía que empezaba. Sí, 9 meses. Claro. El tema es que cuando hablamos de las reglas electorales, estamos hablando de una autorregulación. Porque cuando los legisladores regulan el sistema de salud, regulan los impuestos que pagamos, regulan para todo el colectivo social. Cuando regulan sobre reglas electorales, se están autorregulando. Y entonces es muy difícil que se pongan de acuerdo porque privilegian el cálculo a medida de la próxima elección, aunque a veces hacen mal el cálculo y lo que terminan aprobando no los favorece. Lo que habría que lograr es que los legisladores y los diálogos apuntan a esto, es la posibilidad de generar una política pública de elecciones transparentes, limpias, equitativas, que funcionen para cualquiera que participe en la elección, hoy, mañana y dentro de 30 años, porque tampoco podemos estar cambiando las reglas electorales con cada elección, porque eso también da pie a estas ventanas de sospecha sobre el resultado. Y un país que se la pasa discutiendo crisis es un país que no progresa, porque no tiene el tiempo de dedicarse a lo que tiene que dedicarse en un mundo cada vez más complicado, cada vez más competitivo. Entonces es en el interés de todos que hagan un esfuerzo para mirar el sistema electoral como una política de Estado
que va a trascender la gestión de A, de B o de C, cualquiera que sea el que gane. Sí, y a propósito de respetar la voluntad de la gente, porque en determinado momento el esfuerzo que se hace es tener un sistema que se acomode a los intereses de los partidos y que la satisfacción plena sea de los partidos y no de la ciudadanía. Yo he escuchado el debate público, por ejemplo, en donde ponen especial énfasis los partidos que están en el poder o en la oposición de tener un sistema o una institucionalidad que los deje satisfechos a ellos. Es un planteamiento bastante limitado, porque en realidad quien tiene que quedar satisfecho Es la ciudadanía. es la ciudadanía, que luego de ejercer el sufragio ve ahí claramente reflejada su Una voluntad. cosa que pasa en la región es que nuestros políticos no tienen la noción de que son servidores públicos y administradores temporarios del patrimonio de Claro. toda la sociedad. Y llegan al poder y se transforman en los dueños y en los jefes nuestros, cuando es exactamente al revés. ¿Creen que el erario nacional es una extensión de su De hacienda patrimonio. particular? Y O lo- nosotros sus empleados. O Y las, es al revés. las instituciones políticas en Honduras, los partidos. O sea, y aquí lo hemos visto, hay alguna gente aquí que, bueno, creo que hasta aquí en su programa Raúl ha dicho, este partido es mío y su conducta y su diputados. actitud, exacto, mis diputados, mi partido. Y yo, oíme, ¿qué está pasando acá? Pues son instituciones que no tienen un dueño. Obviamente hay un liderazgo que está ahí, pero creo que ese concepto es el que hace que sus actitudes al momento de legislar, al momento de diseñar política pública, vaya orientada a pensar en sus intereses particulares y no en el colectivo. Bueno, yo si fuera diputado y el líder de mi partido me obligara a hacer lo que él quiere, a la fuerza, haga lo que yo digo, porque si no, usted se va. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Es correcto? Yo creo que hay que renunciar, pero también renunciar requiere coraje. Entonces, muchas veces los políticos dicen, bueno, la disciplina partidaria, pero la disciplina partidaria en un parlamento tiene un límite y ese límite no se puede traspasar. Y esto tiene que ver con la corrupción y lo que decíamos de la integridad. En última instancia, un no a tiempo de alguien que pone un límite personal puede significarle costos en materia de seguridad o de terminarse su carrera política, pero es lo que contribuye a decir hasta acá llegué y de esto no paso porque mis valores son superiores a eso. Es como acá, solo por lo que usted decía, necesitamos un órgano electoral independiente. Yo creo que ahí todos coinciden que debe ser independiente. Y si el partido le demanda al diputado que vote para que no sea independiente, si tiene convicción de que la democracia requiere independencia, uno esperaría, pero no. La línea partidaria dice que, y lo hemos visto últimamente, lo que estamos viviendo con algunos partidos políticos. Creo que es parte de la cultura. Por eso nosotros hablamos no solamente de una reforma a la ley electoral, sino una reforma al sistema político electoral. O sea, todo el sistema tiene que reformarse y no podemos seguir 8 años por lo menos nosotros que hemos estado involucrados hablando de una reforma y ya vamos al 9º y estamos un poco animados por lo que puede pasar, pero la gente también va resintiendo. Y el momento es ahora, porque si esperan a los últimos 6 meses antes de una elección es tan tarde. Ya para cerrar, porque ya y ustedes tienen importante una agenda apretada hoy, sus conclusiones, ¿qué piensa de la llegada de la presidenta de Transparencia Internacional? ¿Qué representa eso para ustedes? No, reconocemos, valoramos la presencia de Delia con nosotros en Honduras, la oportunidad de poder dialogar con los funcionarios, el reconocimiento que hay algunos avances relevantes, que los desafíos son grandes, que tenemos que seguir trabajando con las instituciones, Ministerio Público, ahora que está la MASI, el Tribunal Superior de Cuentas, el Poder Judicial, que casi no hablamos, pero que es importante también al final decir que hay un esfuerzo para tener jueces seleccionados mediante procesos competitivos, lo cual es positivo. Desde ASJ hemos acompañado este proceso, este circuito especial anticorrupción. Así es que creo que hay un gran desafío por delante. Tenemos que seguir trabajando, luchando. Nuestro compromiso desde la institución de acompañar aquellos esfuerzos que vayan orientados a fortalecer nuestras instituciones, pero también, como lo hacemos, con mucha fuerza,
denunciar también aquellos actos que creemos que alteran y afectan la institucionalidad del país y que dañan directamente a nuestros hermanos hondureños. Don Carlos, muchas gracias. Un placer. Ha sido un gusto. Don Omar. No, solamente sentirnos sumamente contentos de que Delia esté con nosotros, que esta visita sirva para ratificar el compromiso de la ASJ y Transparencia Internacional en combatir la corrupción, fomentar la transparencia, exigir la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de incorporarnos a un gran movimiento que revierta la impunidad en el país y que permita que aquellos que han cometido actos ilícitos o forman parte de redes del crimen organizado, que se dedican a asaltar o drenar el presupuesto público, pues que sean investigados. Es aspiración que sean acusados, juzgados y castigados. Yo creo que la visita de Delia nos motiva y seguramente luego de esta conferencia en donde nos han confirmado una numerosa cantidad de dirigentes de sociedad civil, funcionarios y del sector de cooperación internacional, seguramente nos va a animar para seguir entusiasmados en nuestra labor. Y agradecerle, Raúl, por la oportunidad. Yo creo que he recibido muchos mensajes de todo el país. Estos espacios sirven para sensibilizar a que es importante hacernos un solo nudo en esta lucha contra la corrupción. Gracias, don Omar. Vamos a cerrar con la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Matilde Ferreira Rubio. Un agradecimiento Primero, especial. gracias por haber venido a Canal 11. No, gracias a usted por invitarnos y por tratar estos temas y por darnos el espacio para mostrar que ASJ no está sola, los capítulos de la región y Transparencia a nivel global apoyan el trabajo que están haciendo y lo importante es que la gente entienda que luchar contra la corrupción es luchar por una mejor democracia y por una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Para eso estamos trabajando y estamos empeñados en que las sociedades sean más transparentes, existe el Estado de Derecho y todos puedan desarrollarse y desarrollar el país. Su mensaje a los funcionarios, a las autoridades de gobierno, a los empresarios, a la ciudadanía, a la sociedad civil, a nosotros los periodistas, ¿cuál? Trabajemos todos juntos por más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Vamos a tener una sociedad mejor todos trabajando juntos. Doctora, ha sido un gusto. Gracias, Raúl, por la invitación. Venga, ha sido un gusto tener hoy a la presidenta de Transparencia Internacional, la doctora Delia Matilde Ferreira Rubio, y a las autoridades de ASJ, don Carlos Hernández y don Omar Rivera. Los invito a que sigan en sintonía de Canal 11, que tengan un feliz día.